¿Y la gente ya está? Sí. Ah, bueno, bienvenido a todos y vamos a comenzar entonces. Ok, Luis, cuando usted diga. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 En el encuentro anterior, entonces, habíamos quedado en una pequeña introducción del Evangelio de Lucas y decíamos que los primeros capítulos son todos como paralelos. Se relata el nacimiento de Juan Bautista y luego se relata el nacimiento de Jesús, casi con las mismas características. Esas coincidencias siguen luego en los encuentros de María con Isabel, después en el nacimiento de los niños, de los dos niños. Sigue así en paralelo, ¿no? Hasta que incluso luego del nacimiento, los primeros momentos del nacimiento, aparece siempre que lo que se relata de Juan Bautista también se relata de Jesús. Y lo que se relata de Jesús parecería como que la vida de Juan Bautista se anuncia, es el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesús. Yo quisiera invitarlos simplemente a hacer una reflexión sobre estos dos acontecimientos, especialmente evidente sobre el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Estamos hablando de Juan Bautista, de Jesús, y por lo tanto estamos hablando de personas. Y especialmente en el nacimiento de Jesús, estamos hablando de una persona que nosotros, desde la fe, afirmamos que es hijo de Dios y que vino en cumplimiento de la profecía de Isaías y por lo tanto como protagonista de la voluntad de Dios para la salvación del mundo. Pero si queremos conocerlo, si queremos acercarnos, si queremos comprender los rasgos, las características de esta persona, nos encontraremos con, si podemos decir, con un espejo, porque todo lo que tenga Jesús también lo encontraremos en cualquiera de nosotros. Jesús es una persona como nosotros y a la vez de esta afirmación también nosotros decimos que es hijo de Dios. Pero que sea hijo de Dios no queda reducido ni descartado ni nada su humanidad. Ningún rasgo de su vida humana queda apocado ante esto más misterioso, más secreto, más profundo que es su filiación divina. Y entonces nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son los rasgos que nosotros hemos puesto en la vida de Jesús, de Cristo?
en nuestra relación de fe. ¿Cuáles son los rasgos de la divinidad, de Dios, que nosotros hemos puesto a partir de los relatos de Lucas, de la relación con María, de la relación de Zacarías con su hijo Juan? ¿Cuáles son estos rasgos? Porque a veces hay algunas imágenes que nosotros la pintamos de determinada manera y resulta que esa pintura habla de algunos rasgos, pero no dice todo. Y a veces estos rasgos son más que una pintura de la imagen que nosotros vemos, una reproducción de lo que nosotros queremos ver. Con estas cosas estoy queriendo decir de que muchas veces nosotros nos hacemos una imagen de Dios que en nada se compara con la realidad. Así como a veces tenemos imágenes distorsionadas de una persona, o podemos llegar a tener una imagen distorsionada de uno mismo. Así también nosotros a veces nos hacemos una imagen de Dios. Y entonces el Dios que nosotros seguimos puede ser que nos exija, nos marque ciertas normas, nos invite a ir por tales caminos, pero en realidad es fruto de una imagen de superación, un ideal que tenemos de nosotros mismos. A veces uno puede decir, no, escúchame, si yo creo en Dios, es la fe de la iglesia, no me venga con cosas raras. La iglesia tiene ¿cómo se llama? El ministerio de enseñarnos y de conducirnos a la verdadera fe. Pero nosotros podemos tener por el camino, podemos tener una distorsión en esas imágenes. Por eso yo digo, aquí, estos relatos de el nacimiento de Juan Bautista y el nacimiento de Jesús, y en los relatos aparece, claramente la figura también de sus madres, nos debería ayudar a pensar cuál es, nos debería ayudar a poder como dibujar el verdadero Jesús que está en nuestra fe. ¿Cuál es ese Jesús? ¿Qué característica tiene mi Jesús? El que yo creo, el que yo me relaciono, al que yo rezo, al que yo pido, en quien confío. ¿Cómo es Él? Si decimos aquí, está en los primeros capítulos del Evangelio de San Juan, de Lucas, tenemos estos relatos que son el nacimiento de dos niños. De modo que ahí desde un principio entonces tenemos una norma, una regla de la fe, que es que en el camino de la fe se va aprendiendo lentamente a entrar en relación con Dios. Así como los niños aprenden lentamente a entrar en relación con sus padres, consigo mismo, con nosotros,
Por eso todas las dimensiones humanas están aquí presentes como una gran norma, una gran regla en el corazón de la fe. Porque yo, ni nadie de ustedes, supongo que ha comenzado a creer y tiene la totalidad de la fe en esa fe que ha comenzado a tener, sino que el camino de la fe es un camino, es un crecimiento lento. Así como los niños van creciendo lentamente y se van incorporando a su vida pequeños datos de la realidad, de la relación con sus padres, la dimensión de crecimiento, de lenta madurez, de lento ir adquiriendo una relación cada vez más madura con el otro. Entonces, el camino de la fe tiene estas características. Si nosotros hemos tenido una vida cristiana intensa desde el comienzo de nuestra juventud, o sea, a los 18, 20 años, a los 60 uno podría escribir, digamos, las características de ese camino, un largo camino, un 40 años de relación con Jesús y por lo tanto de distintos vericuetos del camino que fueron lentamente haciendo este aprendizaje de comprensión, de cercanía. De modo que el nacimiento de Jesús nos está diciendo para acercarse a Dios hay que pagar el peaje del lento crecimiento. No se llega, en el primer encuentro no se llega a destino, sino que hay que ir lentamente aceptando este crecimiento lento de madurez, de cercanía, de conocimiento. El nacimiento de Jesús, aquí en los capítulos 1 y 2, y también en el 3, se habla del nacimiento de Jesús, y luego algunos pequeños acontecimientos de la vida de Jesús. Por ejemplo, la circuncisión, la presentación de Jesús en el templo, cumpliendo un poco lo que decía el Antiguo Testamento para todos los judíos. La infancia de Jesús, que se hace como un pequeño resumen de lo que, por ejemplo, en el capítulo 2:30 dice: después de cumplir todo lo que ordenaron la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Esta frase la podemos decir de cualquier niño que iba creciendo, se fortalecía, iba adquiriendo conocimiento, sabiduría, relación, encuentro. De modo que la verdadera fe en Jesús tiene que contener esta clase de etapa evolutiva, de
de lento crecimiento. Inclusive debemos aceptar de que nuestra fe tenga esta característica. No podemos esperar que nuestra fe tenga otro modo, tenga otras claridades. Por eso que el nacimiento de Jesús nos está hablando de esta, por un lado, de esta cercanía en nuestra, como persona, pero también es un llamado de atención para decir, traten de comprender el misterio de la fe con los datos de la vida humana concreta, con los pasos, con las etapas de la vida humana concreta. ¿Cuántas veces descartamos las cosas concretas de nuestra vida para buscar una relación con Dios más misteriosa, casi más mágica? Pero eso no existe. La encarnación del Hijo de Dios ha establecido una ley esencial de relación con Dios, que Dios ha asumido para sí mismo la vida humana, con todas las características que tiene. La saca no sé qué, la saca para que no le toque. Así que bueno, esta característica que voy diciendo deberían servirnos para poder comprender mejor qué clase de relación nosotros establecemos con Dios. ¿Qué clase cómo es nuestra esperanza con Dios? ¿Qué esperamos de Dios? Porque muchas veces podemos continuamente estar esperando que Dios nos dé algo que no nos puede dar, porque Dios no actúa como nosotros, como si fuéramos una máquina, sino como una persona que tiene sus etapas evolutivas, tiene sus rayes, tiene sus bajones, tiene sus limitaciones. Dios ha asumido para sí las características elementales de la vida humana y se relaciona con nosotros respetando eso. Por eso, en los relatos del nacimiento de Jesús, de Juan Bautista y de Jesús, en el Evangelio de Lucas, nos presenta esto: dos matrimonios, dos niños que están por nacer, dos niños que nacen, dos niños que comienzan a crecer. Y uno puede decir, ¿y dónde está la maravilla? ¿Dónde está lo extraordinario? ¿Dónde está Dios? Porque yo veo solamente esos personajes allí, en movimiento. Eso debería ser una invitación para que nosotros tratemos de hacer una revisión de nuestra fe y tratar de comprender la característica de nuestra relación con Dios. A veces le esperamos a Dios en la puerta equivocada, en la puerta que Él nunca va a entrar. Y
nos salimos de la puerta de lo humano, de las relaciones humanas. Todo lo que cada uno de nosotros siente, experimenta, sufre, cada uno de nuestras limitaciones o de nuestras virtudes, de nuestras posibilidades, Dios la conoce. E incluso viene a nosotros solamente por esos caminos. No viene por un camino extraordinario. Aquí lo extraordinario de los relatos es la vida humana. La vida humana de María, de José, del niño. Algo que todos sabemos cómo es. Entonces, la fe cristiana tiene, en primer lugar, tiene esta característica sorprendente, que es que cada uno, cada persona, cada cristiano puede dibujarlo, puede comprenderlo, puede saber cuáles son los elementos que se necesitan para entrar en contacto con esta realidad que nosotros llamamos Dios. El Dios que se hizo carne, que se hizo persona como nosotros, de modo que las normas, el secreto de la relación con Dios está en mi corazón, en lo que yo soy como persona. Porque lo que yo soy como persona, Dios lo ha asumido para sí mismo. Una evidencia de eso es su Hijo, el Redentor, el que nos va a llevar junto a Él al cielo. Es una persona, un hombre como nosotros. Esta dimensión de nuestra fe tiene esta sorpresa de que nos hace mirar hacia un lugar que a veces nosotros pasamos por alto y que tratamos de comprender las cosas con otros elementos que no siempre están en la vida humana. En los relatos de Juan Bautista, se presenta, fíjense, de que en ninguno de los evangelios se habla de cómo fue la vida de Jesús, del crecimiento de Jesús en su juventud. O sea, cuando comenzó a desplegar sus características, su temperamento, sus cualidades, sus habilidades. No sabemos por qué San Lucas dice aquí que él crecía, se fortalecía, lleno de sabiduría, pero nada más. Después no sabemos nada más. Lo primero que sabemos después de esto que dice Lucas es otros datos donde no aparecen, digamos, circunstancias o características de Jesús, como fue el bautismo de Jesús, ¿no? Y después ya aparece el encuentro con Juan Bautista, pero allí ya estamos cuando Jesús tenía 30 años, ponele. Pero uno puede decir, ¿y qué pasó? ¿Pero qué pasó? Desde que era niño hasta ese momento no tenemos nada. Y a mí me gusta pensar que no es así.
En realidad tenemos muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos? La normalidad de la vida humana. Jesús creció, se fue desarrollando como toda persona, como cada uno de nosotros. No hubo algo extraordinario en su vida. Incluso muchos biblistas hablan de el lento descubrimiento de Jesús, de su identidad, de su misión. No es que Jesús de un día para el otro se le abrieron un montón de puertas interiores y apareció el carnet de Hijo de Dios. Él lo fue descubriendo. Bueno, lo fue descubriendo y le llevó mucho tiempo, podríamos decir 30 años. Recién después, Jesús comienza a mostrar esto que él fue descubriendo en esta etapa, en esta larga etapa. Fíjense, nosotros tenemos datos evangélicos de la Escritura de una pequeña etapa, el nacimiento de Jesús, y un pequeño momento cuando el niño es presentado en el templo y todo esto, con él tendría 10 años. Después no sabemos nada hasta que aparece Jesús, se bautiza en el Jordán, Juan Bautista lo bautiza, y ahí comienza su predicación. En el medio no tenemos ni una sola palabra de qué ocurrió. Para comprender lo que ocurrió, tenemos que fijarnos en nosotros, qué ocurrió en nuestra vida de crecimiento. Así también ocurrió en la vida de Jesús. Y después sí podemos descubrir qué ocurrió en la vida de Jesús cuando Él comienza a hablar y comienza a mostrar que su opción, su misión, sus obras reflejan lo que Él es. Como en toda persona, lo que nosotros hacemos habla de nosotros mismos. Nuestras obras son un discurso sobre nosotros. Aunque nosotros no digamos yo soy así, yo soy asá, mis obras sí dicen eso. Ninguna persona puede quedar en el absoluto secreto, sino que cada vez que hace algo está hablando de sí mismo, está enviando un mensaje. Aquí entonces tenemos esta experiencia de Jesús, que por un lado, durante un largo, prácticamente el 70 o 80% de su vida, no sabemos nada. Y después nos encontramos con esta persona que comienza a predicar el reino de Dios, la conversión, que comienza a mostrar una beta, una característica, una modalidad de Dios que forma parte de la vida de Jesús, que es la compasión. La compasión no con el poderoso, una compasión con el rey, sino una compasión con los más pequeños, con los más desvalidos, con los más necesitados. Él mismo va a decir después, yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Todo esto está hablando de, es como si dijéramos una síntesis
de lo que nosotros no sabemos de Jesús y lo que no se contó en los evangelios de Jesús, que es su vida anterior, su adolescencia, su crecimiento en la familia, en Nazaret, con sus amistades, su trabajo. ¿Qué leía Jesús? ¿Cómo se formó Jesús? ¿Qué le enseñaban sus padres? Todo eso lo podemos leer después en el comportamiento, en el mensaje, en el tipo de relación que tiene Jesús con las personas. Solamente allí podemos descubrir a Jesús como Hijo de Dios. Antes, los relatos que hace San Lucas de Juan Bautista y de Jesús de Nazaret es una invitación de fe. Después comenzaremos a ver la obra real de eso que nos dice nuestra fe. Esta persona es el Hijo de Dios. Y entonces, también así nos ocurre a nosotros. Ser cristiano no es hacer un curso acelerado, tener un título y se terminó la cosa. Ser cristiano es ir aprendiendo lentamente, ir volviendo a mirar cada página del Evangelio cada día, lentamente, con una condición. Yo necesito paciencia conmigo mismo para crecer en mi vida cristiana. Si no tengo esa paciencia, continuamente voy a chocar contra una pared. Y esa pared es la no humanidad. Porque es como que yo quiero de un golpe adquirir un resultado que la humanidad te dice, no, eso se consigue con el tiempo, con paciencia, con esfuerzo, con tiempo. Esto que le estoy diciendo, ustedes me pueden decir, pero eso ya sabemos, ¿no? Elemental. El ser humano va creciendo y se va haciendo de a poquito. El tema es que especialmente en la fe, muchas veces incluso llegamos a grandes decepciones en la fe porque terminamos diciendo, convenciéndonos, al final todo lo que yo esperaba de Dios no se da. ¿Y por qué no se da? Porque yo estaba esperando en la puerta equivocada. Porque yo venía con una imagen de Dios que tenía que hacer tales cosas así como yo lo pensé. Y no resultó así. ¿Cuántas veces nosotros debemos simplemente asumir nuestras grandes frustraciones, aún con uno mismo? Con un trabajo que me sale mal, con una relación que se rompe, con una amistad que no puedo llevar adelante porque meto la pata. ¿Cuántas cosas nosotros hemos roto en la vida por exigir que los resultados sean de determinada manera? Yo pienso un resultado, yo quiero que la cosa sea así y después exijo que las personas se adecúen a ese resultado. Pero sabemos que la vida no es así. Y Dios tampoco se relaciona con nosotros de esa manera. Porque si hay algo que, fíjense que esto es tan elemental, ¿no? Pero Dios se relaciona con nosotros respetando en todo momento. Si yo estoy bien o estoy mal, en todo momento, mi libertad. Mi libertad.
esa libertad que a veces nosotros pasamos por alto y decimos, pero ¿por qué no? Dios no me da tal cosa, yo hace cuánto que le vengo pidiendo, pero... Y tal vez no me da porque yo no creo, no tengo la disposición para que Él ponga esa realidad en mi corazón. No hay relación con Dios que pase por encima de nuestra libertad y de nuestra humanidad. Entonces, la experiencia de fe debe contener esta regla elemental de nuestra vida, ¿no es cierto? Porque si no, le estaremos pidiendo a Dios algo que Él nunca lo va a hacer, porque sería quebrantar nuestra libertad. Entonces, a mí me parece que el gran mensaje que nos deja los primeros 3 capítulos de Lucas es Dios ha asumido para sí la historia humana de cada uno de nosotros y ha hecho que su vida misma, la vida misma de Dios, se haga una persona y en todo se parezca a cualquier persona, porque la vida de Jesús, como decían sus compatriotas de Nazaret, ¿y de dónde le viene todas esas cosas que está diciendo? Pues si nosotros le conocemos, nosotros estuvimos con Él, sabemos quién es Él, sabemos quiénes son sus padres, qué es lo que hacían. ¿De qué se la da ahora? Entonces, la vida humana es la gran puerta por la que Dios viene a nosotros. Nunca vendrá por una puerta distinta, sino nuestra vida humana. Y viene a nuestra vida por medio de otra persona humana, de Jesús. Por eso, la Iglesia, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, ha puesto el énfasis que la liturgia de la Iglesia es el encuentro con Jesús. Es un encuentro vivo en el cual es como si dijéramos un banquete que se nos invita a participar, en el cual está la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Jesús. Participar de la Eucaristía es entrar en relación con una persona, es dejarse abrazar por esta persona, es abrazarlo a Él. La fe profunda es esto, ¿no? Este que viene, que celebramos, que viene a nuestro encuentro, es mi hermano Jesús. Mi hermano Jesús que conoce cada vericueto de mi corazón, cada posibilidad que yo tengo todavía sin usarla, cada miedo que tengo que me detiene para seguir avanzando, conoce cada cosa mía, conoce mis grandes obras, conoce el amor con que yo hice grandes obras. También este Jesús que viene a mi encuentro conoce cada secreto de mis pecados, cada núcleo de mis pecados. Estos días el Papa Francisco dijo unas palabras sobre la confesión hermosísimas. Búsquenlo en internet, es muy hermoso. Y él hablaba de cuando él se iba a confesar. Nosotros a veces ponemos el énfasis en el pecado, ¿cierto? Entonces, en la vergüenza que me da tener que decir que
cometí tal pecado, hice tal cosa, hice aquello otro. Pero eso es mirarse a uno mismo nada más. No es mirarle a Jesús. Porque la confesión justamente es ir en búsqueda del abrazo de Jesús, ir en búsqueda de la certeza absoluta de que Jesús me perdona, me abraza, me recibe nuevamente en su amistad, restaurar la amistad con Jesús. Porque si no fuera así, si la confesión simplemente fuera fruto de una cuestión reglamentaria y seguir ciertos pasos, ¿cuál sería el sentido? Entonces, la vida de Jesús en estos 3 capítulos del Evangelio de Lucas nos hablan de este elemento esencial de nuestra fe en la humanidad. Dios viene a mi encuentro por el camino de mi humanidad y llega a mí y me muestra una persona. Esta persona es su Hijo, Jesús, pero es una persona. Esta característica que tiene nuestra fe debería siempre ser el punto inicial para volver a Dios, para volver a intentarlo nuevamente, para desear profundizar en su relación, para volver a decir como María, que se haga según tu voluntad. Te creo a ti. Presento mis dudas como María presentaba, pero ¿cómo puede ser eso? Pues yo no sé, pues yo... Y después simplemente ella ejerció su libertad individual. Dijo, sí, acepto este misterio que Dios me está revelando. Lo acepto, no lo entiendo mucho, pero lo acepto. Le dijo que sí, le abrió la puerta de su conciencia y Dios entró a hacer su obra en ella. Muchas veces nosotros nos pasamos la vida entera pidiendo cosas a Dios, pero nunca abriendo la puerta del corazón. Entonces le pedimos a Dios que venga, que me ayude, que me sane, pero no le dejamos entrar. Entonces, la relación con esto que nos enseña Lucas, esta relación con Jesús, con el Hijo de Dios, se parece muchísimo y tiene todas las características, las etapas, las reacciones de una relación con cualquier persona, con otra persona. Y por eso que tal vez nos cuesta tanto. Pero Jesús, si nosotros nos animamos a abrirle la puerta del corazón a Jesús, la puerta de mi libertad, de mi conciencia profunda, de que Jesús entre también a aquellos espacios de mi corazón que yo todavía no logro comprender qué es lo que hay ahí en el fondo, pero dejar que Él entre. Solo así se irá comprendiendo luego que Jesús va haciendo esto que Él mismo va relatando en el Evangelio, que el reino, su reino de amor, su reino de paz, su reino de misericordia, va creciendo dentro nuestro. Este es, me parece, el gran mensaje de el Evangelio de Lucas en estos primeros capítulos.
Bien, si quieren podemos compartir, porque estos capítulos son así como lo presento con la clave humana, son muy profundos para poder compartir, para poder inclusive recordar gestos, actitudes típicamente humanas que nosotros han quedado marcados en nuestro corazón y en nuestra relación con Jesús. Así que bueno, podemos compartir esto, si les parece. Me parece perfecto. Hermano Luis, a mí lo que me llamó la atención es que en todo el relato principio de los 3 capítulos, como usted dice, de Lucas, San José no habla nunca. Acepta la voluntad de Dios y con su vida él está diciendo sí, pero él no pronuncia palabra. Eso me llamó mucho la atención. Nosotros no tenemos consignado en el Evangelio muy pocas palabras de José, pero tenemos, podríamos decir, grandes discursos de San José. ¿Cuáles son sus discursos? Su vida, lo que ha hecho, lo que hizo José, habla de lo que él es, así como en cada uno de nosotros seguramente alguien, un pariente, algún conocido, algún amigo, va a decir, mira, aquella persona una vuelta tuvo un gesto para conmigo y ese gesto me marcó profundamente porque habla de lo que la persona es. San José, no tenemos grandes discursos de San José, solamente tenemos su obra. Y esta obra es un gesto tan grande, tan fuerte, de una madurez y una honestidad tan grande que ha sostenido la vida de María, ha sostenido la vida de Jesús. Y nosotros nos relacionamos con Jesús, que también es fruto del esfuerzo y de la persona de José. José no necesita palabras para decir lo que él es, lo que él quiere ser, sus grandes opciones. Lo dice con obras. Bien. Perfecto. Otro aporte si quieren hacer. Yo tengo uno para comentarte. A ver. Siempre como ingeniero, viste, haciendo el análisis literario, te diría. Pues fíjate que mucha gente habla en los evangelios apócrifos de que Jesús transformaba el barro en palomita, que se le moría un pajarito y lo revivía y demás. Y como vos bien has dicho, nada de eso está relatado en el evangelio. El único hecho importante que vemos en el relato del evangelio, desde el bautismo hasta que inicia la vida pública, es Jesús perdido en Jerusalén y allá en el templo. La presencia de Jesús como Hijo de Dios y mostrando su sabiduría tan joven con los maestros de la ley. O sea, a mí me sorprende, ¿no es cierto?, realmente ver el único hecho que el evangelista quiere destacar de todo ese periodo de vida es ese, como que ese es el más importante que tuvo Jesús durante toda su infancia hasta que inicia la vida pública. Sí. Que por otro lado uno puede decir, bueno, ese hecho habla, en cierto modo muestra el secreto de este niño, porque desde chiquito entonces estaba allí hablando en el centro de la fe judía, que era el templo. Lo más sagrado, lo más importante de la vida judía era el templo. Entonces se le encuentra a Jesús allí dialogando con los sabios de Jerusalén. Lo único que se dice de Jesús es eso,
Y eso se convierte como en un signo de lo que todavía no se ve, pero lo que va a llegar a ser Jesús. Bien, ¿alguna otra cosa? Por mi parte, todo claro, hermano Luis. Muy bien. Bueno. Sería lindo. Vamos a dejar como un trabajo, una tarea para el hogar. ¿Les parece? Sí, no hay problema. Ustedes lean estos 3 capítulos del Evangelio de Lucas y traten de reflexionarlo, de verlo, de introducirlo en su vida y ver esta dimensión de la, como podríamos decir, de la humanidad de la fe. Porque en este niño que nace en Belén es el primer signo que vemos de que nosotros luego reconocemos desde la fe, es que Dios viene a mi encuentro. Yo no le veo a Dios, veo a un niño. Este dato esencial de la fe también habla de cómo debería ser mi fe, de cómo es mi fe en realidad, no lo que yo tengo en la cabeza, sino en la realidad. Entonces yo lo que le digo a ustedes, lean estos capítulos y traten de verlo cómo ha ido creciendo, cómo ha sido las características del encuentro con Dios en la vida de cada uno. Y después, en el próximo encuentro, que podamos compartir esto. A veces con un pequeño recuerdo de algún gesto, así de experiencia de Dios, uno puede decir mucho de esta relación con Jesús. Fíjense, todo el secreto de las personas, de la vocación, ocurre de una manera inesperada. Les cuento una cosita mía, una pavada que no tiene mucha importancia, pero mi vocación, no digo a la vida monástica, porque cuando comenzó mi vocación yo no sabía a qué me llamaba Jesús. Yo sentía un llamado, pero no sabía a qué. Y mi vocación comenzó, yo participaba de un grupo, tendría 18 años, participaba de un grupo en la catedral en Posadas. Y éramos todos jóvenes, así más o menos de la misma edad, que íbamos buscando, bueno, nos acompañaba un sacerdote joven que se murió el año pasado, que recién se había ordenado, y nos ayudaba así, con gestos de mucha sencillez. Yo me acuerdo que terminábamos nuestro encuentro y nos íbamos a rezar un poquito delante del Santísimo. Yo, desde el primer momento que que tuvimos el primer encuentro que tuvimos allí en el Santísimo, yo sentí una experiencia muy fuerte, que no sabía qué era, que no comprendía. Y este sacerdote me fue guiando y me fue abriendo los ojos hasta que yo entendí que Jesús me llamaba. ¿Me llamaba a qué? No lo sabía. Entonces, durante 4 años fue mi búsqueda, ¿dónde me llamas? ¿Para qué misión? ¿Con qué vocación?
Fíjense, un acontecimiento sencillo, pero fue el inicio de la relación íntima con Jesús. Jesús, nos íbamos, todo el grupito de jóvenes nos íbamos después de la reunión a rezar allí y Él estaba recibiéndome. La experiencia era de que en el corazón me quedaba esa experiencia de gozo, de encuentro, de amistad, de alegría, de paz. Bueno, esos encuentros, esa experiencia fueron el inicio para mí de la vida de relación con Jesús. Y no era que simplemente una relación así y nada más, sino era un llamado. Después con el tiempo fui descubriendo a qué me llamaban. Estos encuentros, cada uno de nosotros puede recordar un encuentro así, que es como el encuentro con un amigo, el encuentro con una persona. Jesús siempre se mostrará en nosotros, para con nosotros, como una persona, no como un ser extraño, ni como un ser exigente, ni como un ser que me pide algo que yo no puedo hacer. Cada pequeño paso que Dios me pide es porque yo lo puedo hacer. Bien, entonces nos encontramos en el próximo encuentro, que creo que va a ser el 19 de marzo. Justo es el día de San José. Ojo. Sí. Así que vengan con San José, o si no, no pueden venir. Bien, bien, hermanas, ¿qué haremos? Así que ahí Ricardo tiene una oportunidad para preguntarse, bueno, ¿cómo sería ir con San José a tal lugar? Así es. Haremos así, padre, hermano. Nosotros estamos leyendo en el comedor nuestro, estamos leyendo en el almuerzo, la vida de San José contada, es como una novela, contada por un autor, un polaco, se llama, creo que Dabrowski, algo así, pero es un relato muy lindo porque muy atrapante, ¿no? Y le pinta a San José como alguien, San José ahí en esa novela dice, San José siempre buscaba el silencio, era una persona silenciosa, que le gustaba estar en silencio, vivir en lugares silenciosos, aún en el trabajo, cuando hacía cosas, pero bueno, quedamos así, entonces nos encontramos el 19, Dios mediante. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, que Dios nos bendiga a cada uno. Y Gracias. Igualmente. También la bendiga a usted. Bueno, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, hermano.